Psalm 119, verse 17, it says, Deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Open mine eyes, that I may behold wondrous things out of your law. I am a stranger in the earth. Hide not your commandments from me. My soul breaks for the longing that it has unto your judgment at all times. You have rebuked the proud that are cursed, which do err from your commandments. Remove from me reproach and contempt, for I have kept your testimonies. Princes also did sit and speak against me, but your servant did meditate in your statutes. Your testimonies also are my delight and my counselors. My soul cleaves unto the dust. Quicken me according to your words. I have declared my ways, and you have heard me. Teach me your statutes. Make me to understand the way of your precepts, and so I shall talk of your wondrous works. My soul melts for heaviness. Strengthen me according unto your words. Remove from me the way of lying, and grant me your law graciously. I have chosen the way of truth. Your judgments have I laid before me. I have stuck unto your testimonies, O Lord. Put me not to shame. I will run the way of your commandments when you will enlarge my heart. When I was 23, I went to a conference that changed my life. Cuando tenía 23 años de edad, fui a una conferencia que cambió mi vida. Part of the conference was about missions, and that's when I surrendered to the Lord and accepted His will for my life to become a missionary. En alguna parte de esa conferencia se trató sobre los misioneros y ahí es cuando me llegó esto del Señor de dedicarme a las misiones por completo. But there was also a speaker that talked about the importance of studying God's Word. Y había un conferencista que habló de la importancia de la palabra de Dios. And he asked everyone a question. He asked, how many have read the Bible straight through from Genesis to Revelations? Y ese conferencista hizo una pregunta, y su pregunta fue que si quién de la sala ha leído completamente la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. I could ask that question tonight, but I don't want to embarrass anybody. Preguntara eso hoy aquí, pero no quiero avergonzar a nadie. But that night I was challenged because I couldn't say that I had. Pero en ese momento yo fui desafiado porque yo no podía decir que yo lo había hecho. I'd been raised in church my whole life, and I was the pastor's son. Crecí en la iglesia toda mi vida e incluso soy hijo de pastor. But I never read the Bible straight through. I just read different parts. Pero nunca leí la Biblia entera, solo leí partes. When I was a kid, I liked to read the Psalms because my mom would ask me if I'd read my Bible that day. So I'd find a psalm that was just 2 or 3 verses, and I could say that I had. Cuando estaba chiquito me gustaba leer salmos porque mi mamá preguntaba si leí mi Biblia y pues los salmos agarraba ciertos versículos y sentía que leía la Biblia. But that night, the speaker talks about the importance of studying God's Word. Pero esa noche el conferencista habló de la importancia de estudiar la palabra de Dios. And he said one time he had met a lady that had read the Bible straight through 50 times. Dice que una vez leyó la Biblia entera 50 veces. But how many of us are really spending time studying God's Word? Pero nosotros, ¿cuántos realmente estamos pasando tiempo estudiando la palabra de Dios? This is the Word that comes from our Heavenly Father. Estas son palabras que vienen de nuestro Padre Celestial. He wants to speak with us daily. Él quiere hablar con nosotros diariamente. He wants to have a personal relationship with each one of us. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. But how many times are we so busy doing other things that we don't have time? Pero cuántas veces estamos tan ocupados en el día que no tenemos tiempo para leer. I heard the story of an elderly lady that she had a son that was lost in sin in the world. Leí una historia de una señora anciana que se le perdió su hijo. And he was in drinking and drugs and
just doing all kinds of bad things. Esta persona que se perdió estaba pues perdido en las drogas, el alcohol y haciendo cosas que de mal camino, ¿no? She prayed for her son daily, Ella oraba por su hijo todos los días. but when she died, she didn't have a chance to say goodbye to him. Y cuando ella falleció no tuvo una oportunidad de despedirse de él. But in her will, she left him her Bible. Pero en su testamento, ella le dejó su Biblia a su hijo de testamento. She told him in her will that that was her treasure that was worth more than anything else. Ella dijo que esa Biblia era más que el oro y todo el testamento era lo más valioso que ella tenía, ¿no? He wasn't very happy because he wanted money for his drugs and his alcohol. Él no estaba muy contento porque él quería dinero para comprar más drogas y alcohol. But he saved the Bible because it was something that belonged to his mom, and for sentimental reasons, he decided to keep it. Pero pues él guardó la Biblia, ¿no? Como un recuerdo de que su mamá le había dejado esa Biblia, ¿no? His life got worse, and he hit rock bottom. Su vida se hizo peor y tocó fondo esta persona. And he was thinking about taking his life. Incluso pensó en quitarse la vida. But he remembered the Bible that was there on the bookshelf. Pero recordó, dice que en el librero estaba una Biblia. He went and opened up the Bible. Fue y abrió la Biblia. Between every page in the Bible, his mom had left a $100 bill. Y en cada página de la Biblia su mamá le había dejado $100 en cada página. He changed his life. Él cambió su vida por completo. With the money, he started over. Con el dinero que le dejó su mamá empezó nuevamente. But the most important thing was he began to read the Bible and he surrendered his life to Christ. Pero lo más importante de esto es que él empezó a leer la Biblia y le rindió su vida a Cristo, ¿no? The most valuable part wasn't the money that he found. La parte más valiosa no fue el dinero que él encontró. It was the message that God had for his life. Fue el mensaje que Dios ya tenía para su vida. How many of us would read our Bible more if we knew there was some money hidden in it? ¿Cuántos de nosotros leeríamos más la Biblia si supiéramos que hay un billete en cada página? Some of us may go home tonight and look through and see if maybe we left a bill in there. Ahorita vamos a ir a esculcar la Biblia todos, ¿no? But the message that we have in God's Word is much more valuable than money. El mensaje que tiene la palabra de Dios es mucho más valiosa que el dinero. But why do we not spend more time reading the message that God has for our lives? Pero ¿por qué no pasamos más tiempo entonces leyendo el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas? I've done some reading about the history of those that translated the Bible for us in English and in Spanish. He estado leyendo un poco de historia acerca de cómo se tradujo la Biblia a nuestro idioma. The most well-known in English was William Tyndale. La más conocida en el inglés es William Tyndale, una versión de él. And the King James Bible was based on his translation. Y la King James es una versión popular también y estuvo basada en esa misma Biblia. He was the first one to translate the Bible into English. Fue el primero en traducir la Biblia al inglés. He didn't quite finish, though, because he was burned at the stake by the Catholics. Lo quemaron. Uh-huh. Dice que no terminó de traducirla porque lo quemaron, los católicos lo quemaron. The first version in Spanish was the Reina Valera. Y en español tenemos la versión Reina Valera. They were two monks from Spain that had to flee the Spanish Inquisition. Eran dos monjes españoles que se habían escapado de la Inquisición. And some of their friends that they worked with, they were also burned. Y algunos de los que estaban ahí, sus amigos, también fueron quemados. And they had to flee to Switzerland and then to Germany, where there were Protestants that would protect them while they translated the Bible into Spanish. Así que estuvieron yendo de lugar en lugar a Suiza y Alemania para poder terminar la traducción de la Biblia, ¿no? So these men, they paid high prices so that we could have God's word in our language. Así que podemos ver que estos hombres pagaron un precio muy alto para que nosotros pudiéramos tener la Biblia en nuestro idioma.
A lot of places in the world, the Bible, it's illegal to own a Bible. En algunos lugares del mundo es ilegal leer la Biblia. There's still tribes that don't have the Bible translated into their language. Incluso hay tribus y culturas que no tienen la Biblia en su lenguaje. So what's our excuse for not reading God's Word? Así que, ¿cuál es tu excusa para no leer la palabra de Dios? I don't know about you, but I've got several Bibles at home. Yo no sé ustedes, pero yo tengo diversas Biblias en mi casa. I've got several versions, several translations in different languages. Diferentes versiones, diferentes lenguajes en la Biblia. It's so easy for us to get a copy of God's Word. Es muy fácil para nosotros agarrar una copia y tener la Biblia en nuestra propiedad. But it won't help us if we just have it left on the bookshelf collecting dust. Pero no sirve de nada si solo la tenemos agarrando polvo en el librero. God wants to speak to us through His Word. Dios quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra. That's the message from Psalm 119. Ese es el mensaje de Salmo 119. It uses several different words to describe God's Word. Usa diferentes palabras para poder describir el mensaje de Dios. Talks about the law, talks about commandments, judgments, statutes. Habla de la ley, de los mandamientos, de los juicios. But all these words are talking about God's words. Pero todas estas palabras se resumen en la palabra de Dios. And this passage that we read gives us many benefits for reading the Bible. Este pasaje que leímos ahorita nos da muchos beneficios que trae el leer la palabra de Dios. In verse 17, it tells us that God's word gives us life. El verso 17 nos dice que la palabra nos trae vida. When Jesus was on earth, many of his followers, they abandoned him because they didn't like his message that he was preaching. Cuando Jesús estaba en la tierra, muchos de sus seguidores lo abandonaron porque no les gustaba el mensaje que él le daba a las personas. And when he was alone with his disciples, he asked them, "Will you also leave me?" Y cuando estaba una vez solo con sus discípulos, les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? And Peter answered him and said, "Where will we go? You're the only one that has the words of eternal life." Y Pedro fue el que respondió, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? So we have the words of eternal life right here in front of us. Y nosotros tenemos las palabras de vida eterna literalmente enfrente de nosotros. Religions all over the world have many different books that they follow, Muchas culturas tienen diferentes libros que ellos siguen, but there's not one that compares to the Bible because only the Bible gives us life. pero no hay ninguno que se compare a la Biblia porque solamente la Biblia nos trae vida a nosotros. We were dead in our sins, but when we heard about Christ and we accepted Him, we were born again and He gave us life. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando escuchamos de Cristo y le dimos nuestra vida, le entregamos nuestra vida, Él nos dio la vida eterna como un regalo a nosotros. In verse 18, I really like this verse. It can be like a prayer for us that we pray before reading God's Word. El verso 18 me gusta mucho porque es como una oración que podemos hacer antes de comenzar a leer la palabra de Dios. Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Before I read the Bible, I always pray and ask God to help me understand what I'm reading. Cada que leo la Biblia, antes de leerla, le oro a Dios que me dé entendimiento y me abra mis ojos para poder comprenderla. Sometimes I talk to unbelievers and they'll say that they don't understand the Bible, that it seems like a boring book to them. Hay unas personas que dicen que no entienden la Biblia y que es un libro aburrido para ellos. That's because they don't have the Holy Spirit in their lives. Pero es aburrido porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. For the believer, it's an exciting book for us. Para un creyente es un libro muy emocionante. Whenever we wake up in the morning, we should have the desire to see what God is going to tell us in His Word. Cada que nos levantamos en la mañana deberíamos de tener el deseo y la emoción de saber qué Dios nos quiere decir a nosotros a través de su palabra.
Sometimes we get up in the morning, the first thing we do is look on our phones to see if we have important messages from someone. Nosotros normalmente lo que hacemos es que nos levantamos y lo primero que hacemos es ver nuestro teléfono, a ver si tenemos algún mensaje de alguna persona. What's more important, the message that we have on our phone or the message that God has in His Word for us for that day? Pero ¿qué es más importante, el mensaje que nos puede llegar o el mensaje que Dios tiene a través de su palabra en nuestra vida? I can assure you the most important message is what God's going to speak to you through your words. Cada que compartimos el mensaje, estamos compartiendo el mensaje más importante y Dios quiere hablar a través de esto a tu vida. In verse 19, the psalmist said that he was a stranger in the earth. El verso 19 nos dice como él era un extraño en la tierra. For us as believers, we are like strangers here on earth. Nosotros como creyentes somos como extraños aquí en la tierra. We don't fit in with the society. No encajamos en la sociedad. Yesterday, me and my wife, we were out walking in Naco, Sonora. Ayer en la tarde, mi esposa y yo salimos a caminar ahí en Naco, Sonora. We saw people lining the streets like they were waiting for a parade. Vimos mucha gente acumulada como si estuvieran esperando algún tipo de desfile. And then we saw the flags that they were carrying as the parade came by. Y de repente vimos que a lo lejos se acercaban unas banderas, ¿no? It was a gay pride parade. Era la marcha del orgullo gay. We were surprised that there would be something like that in a small town. Estábamos sorprendidos de que hicieran algo así en un pueblo tan pequeño. And to be honest, we felt very out of place. Y para serles honestos, nos sentimos muy fuera del lugar. So we decided to go cross the street and go down another way and get out of the crowd. Así que decidimos cruzar la calle y caminar para otro lado donde no estuviera la multitud de gente. As Christians, a lot of times we don't fit in with society. Nosotros como cristianos muchas veces no encajamos en la sociedad. If we follow God's word, we won't be doing what people in the world are doing. Y si seguimos la palabra de Dios, no vamos a hacer lo que la gente del mundo hace. That's because we're citizens of heaven. We're not citizens of this earth. Y eso es porque somos ciudadanos del cielo, no ciudadanos de la tierra. We're waiting for a better place. Estamos esperando por un lugar mejor. We're in the world, but we're not of the world. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. If we base our lives on God's words, many people look at us like we're strange. Si basamos nuestras vidas en la palabra de Dios, muchos van a pensar que somos extraños. But it doesn't matter what they think of us. They said the same thing about Jesus. Pero no importa lo que ellos piensen de nosotros, porque también pensaron lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. In verse 20, the psalmist said that his soul was breaking for the desire that he had for God's judgments. Dice en el verso 20 que el salmista tenía el alma consumida y que estaba esperando los juicios de Dios. Jesus said, "Blessed are those that hunger and thirst after righteousness." Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. We should have a strong desire to spend time in God's Word. Deberíamos de tener un deseo fuerte de pasar tiempo con Dios. I don't know about y'all, but I like to eat No sé ustedes, pero a mí me gusta comer every day todos los días and several times a day. y algunas veces al día. We get hungry. Nos da hambre. We have to feed our physical body. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo. But how much more important is for us to feed ourselves spiritually? Pero también es importante alimentar a nuestro espíritu. That's what God's Word is. It's like our spiritual food. Y eso es la palabra de Dios, es como nuestro alimento espiritual. And we know that if we don't eat right, that we'll be sick. Sabemos que si no comemos bien, nos podemos enfermar.
It's the same way. If we're not feeding on God's word, we'll never be strong Christians. Y lo mismo nos pasa siendo cristianos si no nos alimentamos de la palabra de Dios. If we don't have a desire for spending time in God's word, we should ask Him that He would give us that desire. Si no tenemos el deseo de pasar tiempo con Dios, deberíamos de preguntarle a Dios que nos dé ese deseo. And I think if we understand how important God's word is for our lives, that we will have a hunger for His word. Creo que entendemos qué tan importante sería Dios en nuestras vidas si tuviéramos ese hambre por la palabra de Dios. In verse 21, it says that God has rebuked the proud. En el verso 21 nos dice, reprendiste a los soberbios. The original sin was pride. El pecado original fue el orgullo. Lucifer rebelled against God because he was proud and he wanted to be like God. Lucifer se rebeló en contra de Dios porque él tenía orgullo y quería ser semejante a él. And ever since then, we all have the tendency to be proud. Y muchas veces todos nosotros tenemos la tendencia de tener orgullo. And it's so easy to be proud. Y es muy fácil ser orgullosos. I heard about a man at a church that everyone considered him very humble. Escuché una historia de una persona en una iglesia donde todos lo consideraban a él como alguien muy humilde. And so they decided to give him an award. Así que la iglesia decidió premiarlo. So one Sunday they had him come up front and they gave him his award. Entonces el domingo lo pasaron enfrente y le dieron su premio, su reconocimiento. The next Sunday they had to take it away from him because he was showing it off to everybody. Dice que el domingo siguiente le tuvieron que quitar el reconocimiento a la humildad porque se lo estaba presumiendo a todo el mundo. But it's so easy for us to be proud. Es muy fácil para nosotros tener esa tendencia al orgullo. And really, if we are ignoring God's word, it is because of pride in our lives. Y si estamos ignorando la palabra de Dios, quizás se debe al orgullo que hay en nuestras vidas. Because we think that we know enough, that we don't need God to help us. Porque podemos pensar que sabemos lo suficiente y que no ocupamos de Dios en nuestras vidas. But if we truly humble ourselves and see the need that we have in our lives, it'll make us turn to God's word every time we need help. Pero si realmente nos humillamos y vemos nuestra condición, podemos acercarnos a Dios cada vez que lo necesitemos, ¿no? The psalmist here, he faced persecution from those around him. Al parecer el salmista está viviendo una clase de persecución. In verses 22 and 23, it gives reference to that. El verso 22 y 23 nos da cierta referencia a esa persecución. He mentions about the reproach and contempt of those around him and also about the princes that were speaking out against him. Habla sobre cómo incluso los príncipes lo perseguían, ¿no? If we're truly following God's words and following Christ, we will face persecution. Si realmente seguimos la palabra de Dios y somos cristianos, vamos a vivir persecución. We are blessed to live in a free country. Somos bendecidos de vivir en un país libre. Many places in the world it's illegal to come to gather together in a group like this and worship God and preach the words. En muchos lugares del mundo está prohibido y es ilegal juntarse como una congregación y más que nada alabar el nombre de Dios. Back in 2013, I went on a trip to China. En el 2013 fui a un viaje a China. We took Bibles, New Testaments, gospel tracts, and we smuggled them into the country. Llevamos Biblias y diversas cosas que se ocupaban para aquel lado de allá. But over there, all that stuff is illegal. It's contraband. Y allá todo eso, las Biblias y los testamentos, todo lo que lleva una iglesia es considerado como un contrabando. And we went to a church, Y llegamos a una iglesia, but they didn't have a church building like we do. pero ellos no tenían un edificio como nosotros lo tenemos. It was an office building. Era una oficina.
But behind the office, there was another large room, like a conference room. Atrás de la oficina había como otro cuarto donde ahí se reunían. And the believers were gathered there. Los creyentes iban y se juntaban a ese lugar. And when we all left, we had to leave just a few at a time. Y cuando estaban ahí se tuvieron que ir poco a poco, Because if the authorities saw a large group of people leaving the building, that would attract attention. porque si las autoridades miraban que había una multitud de personas, los podían interrogar. And they put the Bible up on the screen because most of the people there didn't have Bibles. Y ponían la Biblia en las pantallas porque la mayoría de ellos no tenían Biblias. So once again, I ask, what's our excuse? Así que una vez más hago esta pregunta: ¿cuál es tu excusa? We're in a free country. Es un país libre, We have Bibles. tenemos Biblias, We can meet together with other nos believers. podemos congregar con otros creyentes. We may face light persecution, but nothing like what other Christians have gone through. Podríamos decir que vivimos persecución, pero no se compara a lo que viven los demás creyentes. What does it matter if someone makes fun of us? ¿Qué significa que alguien se burle de nosotros? They made fun of our Savior, Jesus, También se burlaron de nuestro Salvador Jesús and did a lot more to him than just make fun of him. y le hicieron más que burlarse a él. In verse 25, El verso 25 it appears that the psalmist was going through a time of maybe depression. parece como que el salmista está pasando un tiempo de depresión, quizá. And in the version I have here, it talks about him being prostrate in the dust. En la versión que él está leyendo, lo marca como que está viviendo una frustración. What do people do today when they are feeling depressed? ¿Qué hacen las personas hoy en día cuando se sienten en depresión? They go to a psychiatrist or a psychologist and get medicine, Vamos con el psiquiatra, el psicólogo o por medicinas. or they talk about their problems and blame everyone else for what's happening to them. O contamos nuestros problemas y empiezan a culpar a todo el mundo acerca de lo que nos pasa. And there are times probably to go to maybe a psychologist. ¿Cómo? Y a veces sí es necesario quizás A ir con un veces, psicólogo. sí, pero a veces sí es necesario, no está diciendo que no es necesario, a veces es necesario ir con un psicólogo. But the most important thing we can do is turn to God's word when we are feeling down. Pero lo más poderoso que podemos hacer es venir a la palabra de Dios cuando nos sentimos caídos. Because it has the power to change our lives and help us to see things how they really are. Porque tiene el poder de cambiar nuestras vidas y de poder ver las cosas como están pasando realmente. And it helps us to see that God is in control of our situation. Y nos ayuda a entender que Dios está en control de nuestra situación. In verse 26, the psalmist mentions that he declared his ways to God. El verso 26 nos habla que el salmista declaró sus caminos hacia Dios, ¿no? This is the idea of confessing our mistakes, our errors to God. Esta la hizo como una idea en que nosotros llegamos y confesamos nuestros caminos y nuestros errores o pecados a Dios. But it also says that God hears us. Pero también dice que Dios nos escucha. In 1 John 1:9, it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. En primera de Juan nos habla de cómo si confesamos nuestros pecados, Dios es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. We have that promise. Tenemos esa promesa. If we turn to him, he'll forgive us. Si nos volvemos a Él, Él nos va a perdonar He'll transform our lives. y va a transformar nuestras vidas. And he transforms us through his word. Y Él nos transforma a través, mediante su palabra. In the book of James, it says that God's word is like a mirror. En el libro Santiago. de Santiago nos habla como la palabra de Dios es como un espejo. But it talks about those that are hearers of the word and not doers.
Habla de los que son oyentes de la palabra, pero no hacedores. And it's like someone that looks in a mirror, has a dirty face, but it doesn't do anything about it. Habla como si, por ejemplo, alguien se mira al espejo y tiene la cara sucia, pero no hace nada al respecto por limpiarse. But when we read God's word and He shows us what we're like, then we should turn to Him and confess our sin to Him. Y cuando leemos la palabra de Dios, es como un espejo que nos dice lo que somos nosotros para que podamos regresar a Él. We should let Him transform our lives and help clean us up. Deberíamos de dejarle que transforme nuestras vidas y que nos limpie. In verse 27, Verso 27. the psalmist asked God to help him to understand the ways of His precepts, and so that he could talk of God's wondrous works. El salmista le pide a Dios que le ayude a entender el camino de sus mandamientos para que pueda meditar en esas maravillas. Pues Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿no? Ah, me confundía. God's been so good to us, hasn't He? Well, yeah. ¿Ya? I got excited and started talking Spanish. Me emocioné, así que tuve que decirlo en español. I don't preach very often in English. Así ya no predico tanto en inglés. But God has been so good to us that we should talk of His wondrous works that He's done for us and give Him all the praise and the glory. Dios ha sido tan bueno y maravilloso con nosotros que deberíamos de declararlo con emoción lo que Él ha hecho en nuestras vidas. In verse 28, we see there also the sadness that the psalmist had in his heart. En el verso 28 también vemos como la tristeza que había en el salmista dentro de su alma. He was suffering from anxiety, Estaba sufriendo de un tipo de ansiedad, but he turned to God's word whenever he was facing hard times. pero en ese momento de ansiedad él se devolvió a la palabra de Dios. I know what it's like to go through anxiety. No sé cuántos han pasado por momentos de ansiedad. Only God can give us a true peace that can help us in those times of anxiety. Solamente Dios nos puede dar una paz verdadera que nos ayuda a sobrepasar esos momentos de ansiedad. When we read God's word and see how He's been faithful in the past, it'll give us a peace to know that He will be faithful in the future, that He doesn't change, and He will continue to take care of us as He's done in the past. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver lo que ha hecho en el pasado. Y cuando entendemos lo que ha hecho en el pasado, podemos tener la certeza de que Él va a seguir haciendo lo bueno en el futuro y que nuestra vida va a estar completa y segura en sus manos. I really like verse 30. Me gusta mucho el verso 30. It says, I have chosen the way of truth. Your judgments have I laid before me. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. This verse talks about a personal decision. Este verso nos habla de una decisión personal. I can come here and I can preach to you about the importance of reading the Bible. Puedo venir y puedo decirte y predicar acerca de la importancia de leer la palabra, But it's up to you if you are going to put it into practice. pero ahora está en ti si realmente lo vas a poner en práctica. How many times have we left this church and said it was a good message, but then completely ignored what we heard? ¿Cuántas veces hemos salido de aquí diciendo fue un increíble mensaje, pero después se nos olvida? It's a decision that we have to make if we're going to spend time with God and in His Word. Es una decisión que tenemos que tomar, el decir, voy a pasar tiempo con Dios y con su palabra. Jesus died to make it possible for us to have a personal relationship with God. Jesús vino y murió para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. He shed His blood so that we could be reconciled with God.
derramó toda su sangre para que nosotros podamos ser reconciliados con Cristo. He left his throne in heaven and came to earth to show us the way. Dejó su trono y vino a la tierra, dejando todo allá para enseñarnos el camino que hemos de caminar. And he's given us his word. Y nos ha dado también su palabra. And many of the writers of scripture, they gave their lives for their message. Y muchos de los escritores aquí presentes dieron su vida por este mensaje. So we should value what God has given us. Así que deberíamos de estimar un poco lo que Dios nos ha dado. There's a lot more that we could say about this passage. Hay mucho más que se podría decir sobre este pasaje. I told Pastor Jesse it was too much to try and do 16 verses in one sermon. Le dije al pastor Jesse que eran mucho los 16 versículos para hacer un sermón. But hopefully this will give you more of a desire to spend time in God's word like it has given me. Pero espero que esto te haya dado más deseo de leer la palabra de Dios como lo ha hecho conmigo. This message isn't just for you, it's for me too. Este mensaje no nomás es para ustedes, es para mí también. Because it's so easy to be caught up with all the activities in life and not really spend time with God and in His Word. Porque es muy fácil quedarse como clavado en todo lo que hacemos en el día y olvidarnos de la palabra de Dios. But Jesus said that if we seek first the kingdom of God and His righteousness, that He'll take care of everything else. Dice que primeramente busquemos el reino de Dios y todo lo demás será hecho por añadidura. So if we put God first in our lives and spend time in His Word and spend time praying each day with Him, then He'll help us with everything else we have to do. Si pasamos tiempo con Dios, leyendo su palabra, en oración y teniendo comunión con Él y lo ponemos a Él primero, Él nos va a ayudar en todo lo demás. The Protestant reformer Martin Luther, he got up every morning at 4 o'clock. Martin Luther dice que se levantaba todas las mañanas a las 4 de la mañana. From 4 o'clock to 7 o'clock in the morning was his time for prayer and Bible study. De 4 de la mañana a 7 de la mañana era su tiempo de meditación y oración y lectura de la palabra. Imagine spending 3 hours every day reading the Bible and praying. Imagina pasando 3 horas en la mañana leyendo y orando con Dios. Sometimes he got up at 3 o'clock in the morning. Algunas veces se levantaba a las 3 de la mañana. He said he had so much to do that day that he needed to spend an extra hour in prayer so that God would help him accomplish what he needed to do the rest of the day. Dice que se levantaba a las 3 porque tenía muchas cosas que hacer, así que tenía que pasar una hora extra con Dios para poder lograr todo lo que tenía que hacer ese día. But we usually don't think that way. Pero pues nosotros normalmente no pensamos así. We get up an hour early so we could get started on our work that we need to get done that day. Nos levantamos una hora antes de hacer lo que tenemos que hacer para irnos a trabajar. I have to confess, I don't spend 3 hours praying and reading the Bible either, so I'm not condemning anyone. Yo tampoco paso 3 horas orando o leyendo la palabra, así que no los estoy condenando. But it's an example for us of how important it is to spend time with God, and that we really can make the time if it's a priority for us. Es solamente un ejemplo para que miremos la importancia y el tiempo que podemos apartar para estar con Dios nosotros también. There in the last verse in 32, he says, I will run the way of your commandments. El verso 32, el último, dice que correré por el camino de tus mandamientos. We're all running a spiritual race. Todos estamos viviendo una carrera espiritual. We're running towards the prize. Estamos corriendo hacia el galardón, el premio. If we want to live the Christian life, it's important that we follow God's word and daily spend time with Him. Si estamos siendo creyentes, somos cristianos, debemos de tomar importancia a esto para poder vivir conforme a lo que dice su palabra. And then we can be victorious and make it to the end.
y salir victoriosos y lograr la meta que está ahí hasta el fin, ¿no? And we'll receive the prize that God has for each one of His children. Y recibir el premio que Dios tiene para nosotros como sus hijos. I hope this helps encourage us to spend more time in God's Word. Espero que esto nos ayude y nos empuje a pasar más tiempo en la palabra de Dios. Let's pray. Así que va a estar orando.